Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desenterramos los secretos mejor guardados del entretenimiento y ponemos bajo la lupa a las figuras que nos dejan con la boca abierta. Hoy, mis amigos, tenemos un duelo de titanes en el horizonte, un enfrentamiento que ha encendido la chispa de la curiosidad en miles de corazones. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la ficción y la interpretación, dos figuras que, cada uno a su manera, han conquistado audiencias masivas. Me refiero, por supuesto, a Sandokan y a Can Yaman. Sé que muchos de ustedes ya están sintiendo esa adrenalina, esa anticipación por saber de qué va esta historia. Y es que, señoras y señores, el nuevo proyecto que ha sacudido los cimientos del espectáculo tiene a estos dos nombres como protagonistas de una dicotomía fascinante. ¿Quién ha ganado? ¿Quién se ha alzado con la gloria en esta nueva etapa? Eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy, con todo el detalle y la pasión que se merece. Así que si todavía no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones, y prepárense, porque esto se pone bueno. Ya sabemos que Sandokan es un nombre que evoca leyendas, piratas, tigres de Malasia y un carisma arrollador que ha trascendido generaciones. Cuando pensamos en Sandokan, visualizamos valentía, rebelión y una figura que lucha contra la injusticia en tierras exóticas. Ha sido interpretado por grandes actores a lo largo de décadas, cada uno dejando su huella imborrable, pero la esencia del personaje, esa fuerza indomable y su nobleza rebelde, siempre permanece como un faro en la imaginación colectiva. Desde Kabir Bedi, quien le dio vida de forma icónica en los años 70, hasta otras interpretaciones que han intentado capturar su espíritu aventurero, Sandokan es más que un personaje, es un arquetipo de libertad y desafío. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el actor turco que ha irrumpido en la escena internacional como un huracán, conquistando corazones con su atractivo, su talento y su presencia escénica. Sus interpretaciones, cargadas de pasión y profundidad, han logrado conectar de manera visceral con el público, creando una legión de seguidores leales que esperan con ansias cada uno de sus nuevos proyectos. Sus papeles en series como Erkencicus y Dolunay lo consagraron como un fenómeno, demostrando su habilidad para dar vida a personajes magnéticos y complejos. La pregunta entonces se vuelve inevitable y emocionante: ¿qué sucede cuando estos dos universos, o al menos las figuras que los representan en este nuevo contexto, se cruzan? El nuevo proyecto al que nos referimos no es una mera continuación de historias pasadas, sino una reinvención, una vuelta de tuerca que busca modernizar y adaptar estos elementos a las sensibilidades y expectativas del público actual. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, la nostalgia juega un papel importante, pero la clave del éxito reside en saber cómo revitalizar un clásico para que resuene con nuevas audiencias. Y aquí es donde reside la intriga. La noticia de que la mítica figura de Sandokan, ese pirata que desafió al Imperio Británico y luchó por la libertad de su pueblo, sería revisitada, generó un revuelo instantáneo. La promesa de nuevas aventuras, intrigas y romances en escenarios exóticos siempre es atractiva. Pero lo que realmente encendió las redes sociales y los foros de discusión fue la confirmación de que Can Yaman estaría al frente de este ambicioso proyecto, asumiendo el rol del legendario tigre de Malasia. De inmediato, las comparaciones empezaron a surgir, las expectativas se dispararon y la curiosidad se convirtió en un clamor. ¿Podría Can Yaman, con todo su carisma y talento contemporáneo, capturar la esencia de un personaje tan icónico y, a la vez, darle una nueva dimensión que lo haga relevante para el siglo XXI? La producción de esta nueva versión de Sandokan ha estado rodeada de expectativas desde sus inicios, alimentadas por fragmentos de información, filtraciones y, sobre todo, la intensa maquinaria de promoción que rodea a un proyecto de esta envergadura. Se ha prometido una visión fresca, emocionante y visualmente impactante, que mantenga el espíritu de aventura y romance que caracterizó a la historia original, pero adaptada a los nuevos tiempos. Esto implica no solo una actualización estética, sino también una revisión de los temas y las dinámicas de los personajes para reflejar las realidades y valores contemporáneos. Y en el centro de todo esto, encontramos a Can Yaman. Su elección para interpretar a Sandokan no fue, por supuesto, casual. El actor turco se ha destacado por su capacidad para encarnar personajes carismáticos, apasionados y con una fuerte carga emocional. Su físico imponente, su mirada intensa y su habilidad para transmitir complejidad a través de sus gestos lo convierten en un candidato natural para dar vida a un héroe de acción y romance, atributos que sin duda se asocian con la figura de Sandokan.
Las producciones anteriores de Yaman han demostrado que posee la energía y el magnetismo necesarios para liderar una serie de gran presupuesto y alcance internacional. Ahora, ¿a qué nos referimos con quién ganó? En realidad, no estamos ante una competición literal donde uno vence al otro en un ring, ni se trata de un enfrentamiento directo en la pantalla. Más bien hablamos de quien ha sabido aprovechar mejor esta oportunidad, quien ha logrado, hasta ahora, capturar la atención y la aprobación del público y la crítica en el marco de este nuevo proyecto. Y aquí debemos ser cautelosos, porque el proyecto aún se está gestando y sus resultados finales aún están por verse completamente. Las series de televisión y las películas son un organismo vivo que se desarrolla a lo largo de su producción y su posterior difusión. Sin embargo, podemos analizar las señales, las reacciones iniciales y el impacto que ha tenido el nombramiento de Can Yaman como Sandokan, así como la propia reinvención del personaje. Por un lado, el simple hecho de que Can Yaman haya sido elegido para un papel de esta magnitud es, en sí mismo, una victoria para su carrera. Representa un salto cualitativo y una consolidación de su estatus como estrella internacional, trascendiendo las fronteras de Turquía para asumir un rol en una producción de corte épico y reconocido mundialmente. La expectativa que genera su participación es innegable. Sus seguidores, una base de fans ya considerable y muy activa en redes sociales, ya están ansiosos por verlo en acción, y esto asegura una audiencia inicial masiva para la serie. La inversión en un actor de su calibre y la apuesta por un personaje tan reconocido como Sandokan demuestran la ambición del proyecto y el potencial comercial que se le atribuye. En este sentido, Can Yaman ha ganado un papel soñado, una oportunidad de oro para redefinir su imagen, demostrar su versatilidad en un registro diferente al que lo catapultó a la fama en Turquía y dejar su propia huella en la historia de la interpretación de este icónico personaje. Es una plataforma para alcanzar nuevos niveles de reconocimiento y consolidar su lugar en el panteón de las estrellas globales. Por otro lado, la figura de Sandokan en sí misma es un personaje que ha ganado una nueva oportunidad de brillar en la pantalla, de reconectar con viejas generaciones y de presentarse a nuevas. A pesar de su legado y de las innumerables historias que lo rodean, mantener un personaje clásico relevante para las nuevas generaciones es un desafío constante. Las adaptaciones exitosas logran encontrar la manera de actualizarlo sin desvirtuar su esencia. La elección de Can Yaman, con su enorme popularidad entre el público joven y adulto, es una estrategia inteligente para revitalizar al tigre de Malasia. Él trae consigo una base de fans que se traducirá en interés y, con suerte, en descubrimiento para aquellos que no están familiarizados con las aventuras originales de Emilio Salgari. Así, Sandokan, como narrativa y como mito, gana una plataforma de relanzamiento potente y actualizada, con la posibilidad de cautivar a una audiencia global que quizás no conocía su leyenda. El personaje tiene la oportunidad de reinventarse y de demostrar que su espíritu de rebeldía y aventura sigue vivo y vigente. Pero, ¿qué pasa con la interpretación en sí? Aquí es donde la cosa se pone más delicada y donde reside el verdadero desafío. El Sandokan original, inmortalizado en la literatura de Emilio Salgari y en adaptaciones televisivas icónicas, se caracterizaba por una rebeldía feroz, un sentido de la justicia inquebrantable, un carisma exótico y una complejidad moral que lo hacían fascinante. Los actores que lo interpretaron, como el ya mencionado Kabir Bedi, dejaron una huella profunda en la memoria del público, definiendo para siempre la imagen y la esencia del tigre de Malasia. La pregunta es si Can Yaman podrá replicar esa intensidad, esa chispa de rebelión y ese magnetismo particular que hizo al personaje tan inolvidable. Las primeras imágenes y avances del rodaje, que han circulado profusamente en redes sociales y medios especializados, han mostrado a un Yaman enérgico, con una presencia física imponente y con la habilidad de transmitir ese aire de aventura y desafío. Se le ve en escenarios exóticos, rodeado de acción, y aparentemente con una química palpable con sus coprotagonistas, lo que sugiere un elenco bien cohesionado. Sin embargo, la verdadera victoria en este contexto no se mide solo por la popularidad, el atractivo físico o la cantidad de fans, sino por la capacidad de capturar la esencia del personaje y ofrecer una actuación convincente que resuene con el público, tanto el veterano como el nuevo. La crítica especializada y los fans más exigentes estarán observando de cerca cada gesto, cada mirada, cada línea de diálogo. ¿Logrará Yaman imprimirle a Sandokan esa profundidad? Esa mezcla de nobleza y salvajismo, esa complejidad moral que hizo al personaje tan fascinante y humano. ¿Será su interpretación un mero reflejo de su carisma actual, o logrará trascenderlo para dar vida a un Sandokan verdaderamente nuevo y cautivador,
que honre al original pero que también aporte algo fresco y personal. La clave estará en su capacidad para transmitir la lucha interna de Sandokan, su dilema entre el pirata rebelde y el líder justo, y su profunda conexión con la tierra y el pueblo que defiende. Podríamos decir que hasta ahora, ambos han ganado en términos de visibilidad y potencial. Kanyaman ha asegurado un papel de gran envergadura que podría catapultarlo aún más alto en el estrellato internacional, consolidando su carrera y abriéndole puertas a proyectos aún mayores. Y Sandokan como personaje y como narrativa, ha ganado un nuevo ciclo de vida a través de una producción moderna y ambiciosa, con el potencial de atraer a una nueva generación de seguidores. La verdadera prueba de fuego será la recepción de la serie una vez que se estrene por completo y sea juzgada por el público global. La forma en que el público y la crítica evalúen la actuación de Yaman, la fidelidad del guión a los temas centrales de Sandokan, la calidad de la dirección, la ambientación, los efectos visuales y la producción en general, todo ello determinará quién, en un sentido más profundo y duradero, ganó este nuevo proyecto y si la apuesta por la reinvención resultó ser un éxito rotundo. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un ecosistema complejo donde el éxito rara vez depende de un solo factor. El éxito de un proyecto de esta envergadura depende de muchos elementos interconectados, un buen guión que logre equilibrar la aventura, el romance y la acción con temas relevantes. Una dirección acertada que sepa cómo contar la historia y potenciar las actuaciones, un elenco comprometido que aporte credibilidad y carisma a sus personajes, una producción de calidad que ofrezca una experiencia visualmente impactante y técnicamente impecable, y por supuesto, la conexión con la audiencia que es el factor determinante final. Kanyaman, con su talento, su atractivo y su gran número de seguidores, aporta una pieza fundamental a esta ecuación, una garantía de interés inicial y de potencial de audiencia. Pero el personaje de Sandokan, con su rica historia, su atractivo atemporal y su espíritu indomable, también juega un papel crucial. Es la simbiosis de ambos, la alquimia que se produce en el set y que se traslada a la pantalla, lo que finalmente definirá el resultado de esta ambiciosa empresa. La unión del carisma de una estrella moderna con la leyenda de un héroe clásico es una fórmula con mucho potencial, pero su ejecución es lo que marcará la diferencia. En este momento lo que podemos afirmar con certeza es que hay una tremenda expectación en torno a este proyecto. La promesa de ver a Kanyaman encarnar al tigre de Malasia ha generado un nivel de anticipación que pocas veces se ve en la industria. Si la producción logra estar a la altura de las expectativas creadas, si la actuación de Yaman convence y logra capturar la esencia compleja de Sandokan, y si la historia logra cautivar a una nueva generación de espectadores con su ritmo, su emoción y su mensaje, entonces podríamos decir que este proyecto ha sido una victoria rotunda para todos los involucrados, y especialmente para la figura de Sandokan, que se reafirma como un mito perdurable y adaptable a los nuevos tiempos. El legado de Sandokan está en juego y la oportunidad de renacer en la era digital es una posibilidad emocionante. Para concluir, mis amigos, la pregunta de quién ganó en el nuevo proyecto de Sandokan con Kanyaman no tiene una respuesta definitiva aún. El veredicto final reside en el público y en la crítica una vez que la serie sea estrenada y analizada en su totalidad. Lo que sí sabemos es que la apuesta es alta, la expectativa es inmensa y el potencial es enorme. Kanyaman ha conquistado un rol icónico que podría definir una nueva etapa en su carrera, y Sandokan ha encontrado una nueva voz y un nuevo rostro para contar su historia a una audiencia global. La batalla, por así decirlo, se librará en la pantalla, en la acogida del público y en la perdurabilidad de su legado. Ha sido un placer desgranar esta intrigante historia con ustedes, un verdadero viaje de exploración y análisis. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, sumergiéndose conmigo en las profundidades de este fascinante proyecto. Ahora me encantaría saber su opinión, porque su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestras investigaciones. ¿Creen que Kanyaman será un buen Sandokan? ¿Qué es lo que más esperan de esta nueva versión? ¿Han sido seguidores del personaje o del actor? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus predicciones y sus esperanzas aquí abajo. Su participación activa es lo que hace que este canal cobre vida. Y si han disfrutado de esta exploración tanto como yo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, un gesto que nos ayuda enormemente a llegar a más amantes del cine y las series. Asterisco, compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sientan esa chispa por las grandes historias y las aventuras épicas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras investigaciones. Únanse a nuestra comunidad de exploradores del entretenimiento y sigamos descubriendo juntos todos los secretos del mundo que amamos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos exploradores. Hasta entonces.